¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. Lo que encontramos en el Ajusco. Me llamo Diego López. Soy paramédico en CDMX. Llevo casi 10 años en esto y he visto cosas que nadie debería ver. Accidentes horribles, enfermedades devastadoras, la violencia cotidiana de una ciudad inmensa. Uno se acostumbra, o al menos aprende a vivir con ello. Pero hay ciertas cosas que no se olvidan. Lo que pasó hace unos meses en Tlalpan es una de ellas. Recibimos la llamada alrededor de las 3 de la mañana. Una voz agitada, casi ininteligible, reportaba algo muy raro en una casa abandonada cerca del Ajusco. La dirección era imprecisa, pero con la descripción y el GPS logramos ubicar el lugar. Era una construcción vieja, de esas que empiezan a ser comidas por la maleza, con grafitis por todas partes y un aire de abandono que calaba los huesos. Mi compañero, Raúl, y yo nos miramos. Este tipo de llamadas suelen ser falsas alarmas, jóvenes drogándose o alguna pareja buscando intimidad. Pero algo en la voz del que llamó me puso en alerta. Dejamos la ambulancia a unos metros y nos acercamos a la casa con precaución. La puerta principal estaba entreabierta. Al empujarla, un olor nauseabundo nos golpeó. Era una mezcla de humedad, sangre y algo más, algo metálico y putrefacto que no pude identificar. Raúl hizo una mueca de asco. Sacamos nuestras linternas y entramos. La casa era un laberinto de habitaciones vacías y pasillos oscuros. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas. En algunas partes se veían restos de lo que alguna vez fueron papeles pintados, ahora descoloridos y arrancados. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el sonido de nuestros pasos y el lejano ulular de un perro. En la primera habitación, encontramos símbolos extraños pintados en el suelo con lo que parecía sangre. Círculos concéntricos, pentagramas invertidos, letras de un alfabeto desconocido. Raúl, que es más dado a estas cosas, dijo que parecían símbolos satánicos. Yo no le di mucha importancia. He visto ese tipo de cosas antes, sobre todo en zonas marginadas. Seguimos avanzando, cada vez más cautelosos. El olor se hacía más intenso. En la siguiente habitación, vimos una mesa de madera tosca, cubierta con una tela negra. Sobre la mesa, había varios objetos, un cráneo de animal, un cuchillo con una hoja muy afilada, velas negras consumidas y un libro abierto. Las páginas del libro estaban escritas en un idioma que no reconocí. Raúl tomó el libro con cuidado y lo hojeó. Latín, dijo. O algo parecido. Es una especie de ritual. Yo estaba más preocupado por el olor. Era insoportable. Seguimos el rastro hasta el final del pasillo, donde encontramos una puerta cerrada. La empujamos y entramos a la habitación más grande de la casa. Lo que vimos allí nos dejó sin aliento. En el centro de la habitación, había un altar improvisado, hecho con ladrillos y madera. Sobre el altar, yacía el cuerpo de una mujer joven. Estaba desnuda y cubierta de sangre. Tenía el pecho abierto y el corazón le había sido extraído. Alrededor del altar, había varias personas vestidas con túnicas negras.
Estaban de pie, en círculo, cantando en voz baja. No parecían darse cuenta de nuestra presencia. Sus rostros estaban ocultos por las capuchas. Raúl y yo nos quedamos paralizados. Nunca había visto algo así. Era como una escena sacada de una película de terror. No sabíamos qué hacer. Después de unos segundos, uno de los encapuchados se giró y nos vio. Su rostro estaba cubierto por una máscara blanca, con una sonrisa grotesca pintada con sangre. Nos miró fijamente, como si fuéramos parte del ritual. Luego, levantó una mano y dijo algo en latín. Los demás encapuchados dejaron de cantar y se giraron hacia nosotros. Sus miradas eran frías e intensas. Sentí un escalofrío en la espalda. Sabía que estábamos en peligro. Raúl reaccionó primero. Sacó su arma y apuntó a los encapuchados. ¡Alto! ¡Policía!, gritó. Los encapuchados no se movieron. Siguieron mirándonos fijamente. Raúl disparó al aire. El sonido del disparo resonó en la habitación. Los encapuchados se sobresaltaron, pero no se dispersaron. Entonces, el hombre de la máscara blanca hizo una señal. Los encapuchados se abalanzaron sobre nosotros. Raúl y yo retrocedimos, intentando defendernos. Pero éramos superados en número. Los encapuchados nos golpearon con fuerza, dejándonos aturdidos y desorientados. En un momento dado, uno de ellos me golpeó en la cabeza con un objeto contundente. Perdí el equilibrio y caí al suelo. Lo último que recuerdo es ver a Raúl peleando con los encapuchados, intentando protegerme. Luego, todo se volvió oscuro. Desperté en el hospital, con un fuerte dolor de cabeza y varias contusiones en el cuerpo. Raúl estaba a mi lado, también herido. Nos contaron que la policía había llegado a tiempo para detener a los encapuchados. Los habían arrestado a todos. Eran miembros de una secta satánica que llevaba años operando en la ciudad. La mujer que habían sacrificado era una joven que había sido secuestrada días antes. No dieron muchos detalles. El caso fue cubierto ampliamente por los medios. Pero la información que se filtró fue mínima. Las autoridades querían evitar el pánico. Raúl y yo tuvimos que declarar varias veces. Nos hicieron muchas preguntas. Querían saber todo lo que habíamos visto y oído. Pero había cosas que no podíamos explicar. La sensación de maldad que emanaba de ese lugar, la mirada fría de los encapuchados, el olor nauseabundo de la sangre. Eran cosas que no se podían describir con palabras. Después de lo que pasó, Raúl y yo pedimos un traslado. No queríamos seguir trabajando en esa zona. Necesitábamos alejarnos de ese recuerdo. Ahora trabajo en una estación de bomberos en el centro de la ciudad. Raúl sigue siendo paramédico, pero en otra delegación. Nunca hemos vuelto a hablar de lo que pasó en Tlalpan. Es un tema que preferimos evitar. Pero a veces, en la noche, cuando estoy solo, me acuerdo de la casa abandonada, del altar, del cuerpo de la mujer, de la máscara blanca. Y siento un escalofrío en la espalda. Sé que lo que vimos allí fue real. Y sé que hay cosas en este mundo que no podemos entender. Cosas oscuras y terribles que acechan en las sombras, esperando el momento oportuno para salir a la luz. Y me pregunto si alguna vez podremos escapar de ellas. El agua salada me calaba los huesos. No era el frío mordiente del invierno, sino una humedad persistente que se filtraba hasta la médula. Cada ola que rompía cerca, cada salpicadura que me alcanzaba, intensificaba la sensación de entumecimiento. La piel de las manos se había arrugado y agrietado, áspera como la lija. Tenía la boca pastosa, la garganta seca como un desierto. Intenté tragar saliva, pero solo conseguí raspar la superficie reseca. El sol, a pesar de ser el mediodía, no conseguía calentar. Se cernía como una esfera pálida y distante, ineficaz contra el viento constante que azotaba la costa. El viento olía a algas podridas y a pescado muerto, una mezcla nauseabunda que se adhería a la ropa y al cabello.
El olor era tan intenso que casi podía saborearlo, un regusto amargo y salobre que se quedaba pegado a la lengua. Mis pies, enterrados en la arena húmeda, estaban insensibles. No sentía las pequeñas piedras afiladas que se clavaban en la planta, ni el movimiento de la arena que se desplazaba con cada ola. Solo una presión sorda, constante, que me recordaba que seguía conectado a la tierra. El sonido del mar era ensordecedor. No era el murmullo relajante de las postales turísticas, sino un rugido salvaje e implacable. Las olas rompían con una fuerza descomunal, estrellándose contra las rocas con un estruendo que hacía vibrar el suelo. El viento silbaba entre las rocas, creando un coro de lamentos fantasmales que se mezclaban con el grito agudo de las gaviotas. Me moví con dificultad, cada paso un esfuerzo agotador. Las piernas me temblaban, debilitadas por la falta de alimento y el cansancio extremo. La ropa, empapada y pegada al cuerpo, pesaba como plomo. El chaleco salvavidas, aunque inflado, me rozaba el cuello y las axilas, causando una irritación constante. Miré a mi alrededor. La playa se extendía a ambos lados, desolada y vacía. No había señales de vida, ni una cabaña, ni un barco, ni siquiera una huella en la arena. Solo la inmensidad del mar y la implacable fuerza de la naturaleza. En la distancia, divisé una forma oscura en el horizonte. Al principio pensé que era una roca, pero a medida que me acercaba, pude distinguir que era un objeto flotando en el agua. La esperanza, una chispa tenue, se encendió en mi interior. Podría ser un trozo de madera, un bidón, cualquier cosa que me ayudara a mantenerme a flote. Con renovado vigor, me arrastré hacia el objeto. El agua estaba aún más fría en esa zona, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Mis músculos protestaron ante el esfuerzo, pero me obligué a seguir adelante. Necesitaba llegar a ese objeto, necesitaba aferrarme a algo que me diera una oportunidad. Cuando finalmente lo alcancé, descubrí que era una boya de pesca, grande y naranja. Estaba cubierta de algas y percebes, y su superficie era áspera y resbaladiza. Me aferré a ella con todas mis fuerzas, sintiendo el alivio inundarme. No era una solución, pero al menos me permitiría descansar un poco y recuperar el aliento. Apoyé la barbilla en la boya, cerrando los ojos. El sol seguía siendo débil, pero sentí su calor tenue en mi rostro. El olor a algas era menos intenso aquí, reemplazado por un olor salado y metálico. El sonido del mar seguía siendo ensordecedor, pero ahora me parecía menos amenazante. Me permití relajarme por un momento, dejando que la boya me sostuviera. Sentí el vaivén suave del agua, el balanceo rítmico que me adormecía. El cansancio me invadió, una pesadez irresistible que me arrastraba hacia el abismo. Luché contra el sueño, sabiendo que si me dormía, no me despertaría. Abrí los ojos y miré a mi alrededor, buscando algo que me mantuviera despierto. La playa seguía desolada, el mar seguía rugiendo, el viento seguía soplando. No había nada que me ofreciera esperanza, nada que me indicara un camino a seguir. Pero entonces, vi algo. Un pequeño pájaro, una golondrina marina, volaba cerca de la superficie del agua, buscando comida. Se movía con agilidad y gracia, desafiando la fuerza del viento y las olas. Su presencia, aunque insignificante, me recordó que la vida persistía, incluso en los lugares más inhóspitos. Con una renovada determinación, me aferré a la boya. No sabía cuánto tiempo podría aguantar, pero me negaba a rendirme. Seguiría luchando, seguiría nadando, seguiría respirando, hasta que ya no pudiera más. El tiempo pasó lentamente, marcado por el ritmo constante de las olas y el zumbido del viento en mis oídos. El sol comenzó a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. El frío se intensificó, calándome los huesos. El hambre era un dolor punzante en mi estómago, una sensación constante de vacío que me debilitaba. La sed me quemaba la garganta, haciéndome desear desesperadamente un sorbo de agua fresca. Empecé a tener alucinaciones.
Vi figuras difusas en el horizonte, islas fantasmales que aparecían y desaparecían. Escuché voces susurrando mi nombre, llamándome desde las profundidades del mar. Sabía que estaba al borde del colapso. Mi cuerpo estaba exhausto, mi mente estaba confusa, mi espíritu estaba al límite. Pero me negaba a ceder. Me aferraba a la boya, me aferraba a la vida, me aferraba a la esperanza. Entonces, en la distancia, vi una luz. Era pequeña y tenue, pero era inconfundible. Era la luz de un barco, la luz de la civilización, la luz de la salvación. Con las últimas fuerzas que me quedaban, grité. Grité con toda mi alma, esperando que alguien me escuchara. Grité hasta que la garganta me dolió, hasta que las lágrimas me corrieron por las mejillas. La luz del barco se acercó lentamente, cada vez más brillante. Sentí un escalofrío de esperanza recorrer mi cuerpo. Tal vez, solo tal vez, iba a sobrevivir. El barco se acercó aún más, hasta que pude distinguir su silueta contra el cielo nocturno. Era un pequeño pesquero, con luces brillantes que iluminaban la cubierta. Escuché voces gritando, vi figuras moviéndose. Me lanzaron una cuerda, me ayudaron a subir a bordo. Sentí el calor de la cabina, el sabor del agua dulce en mis labios, el tacto suave de una manta sobre mis hombros. Estaba a salvo. Estaba vivo. Estaba en casa. Pero la experiencia me había marcado para siempre. Nunca olvidaría el frío del agua, el olor a algas, el sonido del mar, el sabor de la sal en mis labios. Nunca olvidaría el miedo, la desesperación, la soledad. Había sobrevivido, pero una parte de mí se había quedado en esa playa, en el abrazo frío y despiadado del océano. Y sabía que nunca sería el mismo. El recuerdo de la sal en la piel, de la constante amenaza del oleaje, persistía como un fantasma. Incluso bajo la manta cálida, sentía el temblor persistente del frío que me había calado hasta los huesos. El olor a pescado fresco y a gasoil del barco, aunque infinitamente preferible al hedor de la costa, me revolvía el estómago, un recordatorio visceral de mi debilidad. Uno de los pescadores, un hombre corpulento con manos curtidas y ojos amables, me ofreció un plato de sopa caliente. El aroma a pescado y verduras era reconfortante, pero al primer sorbo, sentí un nudo en la garganta. El sabor, aunque agradable, me recordó a la inanición que había sufrido, a la desesperada necesidad que había sentido. Tragué con dificultad, sintiendo las lágrimas quemar mis ojos. El pescador me miró con comprensión. No dijo nada, simplemente me dio una palmada suave en el hombro y me ofreció un trozo de pan. Lo acepté con gratitud, mordiendo con avidez. El pan, duro y salado, era el mejor manjar que había probado en mi vida. Mientras comía, observé a los pescadores trabajar. Se movían con una eficiencia silenciosa, lanzando redes, revisando aparejos, maniobrando el barco con habilidad. Sus rostros, curtidos por el sol y el viento, reflejaban una vida dura pero plena. Eran hombres del mar, conectados a la naturaleza de una manera que yo solo podía imaginar. El sonido del motor del barco, un ronroneo constante y tranquilizador, me ayudó a relajarme. Cerré los ojos, dejando que el calor de la cabina y la sensación de seguridad me envolviera. El cansancio me venció y me quedé dormido, un sueño profundo y reparador, libre de pesadillas. Cuando me desperté, el sol ya había salido. El barco se acercaba a la costa y pude ver las luces de la ciudad brillando en la distancia. Me senté, sintiendo el cuerpo dolorido pero revitalizado. El pescador que me había dado la sopa me ofreció una taza de café. Lo acepté con gratitud, bebiendo lentamente. El café, fuerte y amargo, me despertó por completo. Mientras nos acercábamos al puerto, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Alivio por estar a salvo, ansiedad por enfrentarme al mundo real. No sabía qué me esperaba, ni cómo iba a superar la experiencia traumática que había vivido. El barco atracó en el puerto, y bajé a tierra con las piernas temblorosas. La ciudad me pareció extraña y familiar al mismo tiempo.
Las calles estaban llenas de gente, los coches circulaban a toda velocidad, el ruido era ensordecedor. Me sentí abrumado, perdido en la multitud. Uno de los pescadores me acompañó hasta la estación de policía. Allí, denuncié mi desaparición y contacté a mi familia. Su voz, al otro lado del teléfono, fue un torrente de alivio y alegría. Me dijeron que me habían dado por muerto, que habían perdido la esperanza de volver a verme. Me reuní con mi familia en el hospital. El abrazo de mi madre, el llanto de mi padre, la alegría de mis hermanos, fue una experiencia abrumadora. Me sentí amado y valorado, pero también culpable por el dolor que les había causado.